El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que después lo entregó. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Salmo responsorial de hoy nos invita a una búsqueda constante del rostro del Señor. Busquen siempre el rostro del Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen siempre su rostro. Esta búsqueda constituye una actitud fundamental en la vida del creyente, que ha entendido que el objetivo final de la existencia es el encuentro con Dios. La búsqueda del rostro de Dios es una garantía del éxito de nuestro viaje en este mundo, que es un éxodo hacia la verdadera tierra prometida, la patria celestial. El rostro de Dios es nuestra meta y también es nuestra estrella polar que nos permite no perder el camino. El pueblo de Israel, descrito por el profeta Oseas en la primera lectura, en ese momento era un pueblo extraviado que había perdido de vista la tierra prometida y deambulaba por el desierto de la iniquidad. La prosperidad y la riqueza abundante habían alejado del Señor el corazón de los israelitas y lo habían llenado de falsedad y de injusticia. Es un pecado del cual nosotros, cristianos de hoy, tampoco estamos exentos. La cultura del bienestar, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, nos hace insensibles al grito de los otros. Nos hace vivir en pompas de jabón, que son bonitas, pero no son nada. Son la ilusión de lo fútil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. La exhortación de Oseas nos llega hoy como una invitación renovada a la conversión, a volver nuestros ojos al Señor para ver su rostro. El profeta dice: siembren para ustedes con justicia, recojan con amor. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia.
La búsqueda del rostro de Dios está motivada por el anhelo de un encuentro con el Señor, un encuentro personal, un encuentro con su inmenso amor, con su poder que salva. Los 12 apóstoles, de quienes nos habla el Evangelio de hoy, tuvieron la gracia de encontrarlo físicamente en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado. Él los llamó por su nombre, uno a uno, lo hemos escuchado, mirándolos a los ojos, y ellos contemplaron su rostro, escucharon su voz, vieron sus prodigios. El encuentro personal con el Señor es un tiempo de gracia y salvación. Lleva a la misión. Mientras iban de camino, Jesús los exhortó: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Encuentro y misión. No, estas cosas no van separadas. Este encuentro personal con Jesucristo también es posible para nosotros, que somos discípulos del tercer milenio. Cuando buscamos el rostro del Señor, podemos reconocerlo en el rostro de los pobres, de los enfermos, de los abandonados y de los extranjeros que Dios pone en nuestro camino. Y este encuentro también se convierte para nosotros en un tiempo de gracia y de salvación, confiriéndonos la misma misión encomendada a los apóstoles. Hoy se cumple el 7º aniversario de mi visita a Lampedusa. A la luz de la palabra de Dios, quisiera reiterar lo que dije a los participantes en el encuentro, libres del miedo, en febrero del año pasado. El encuentro con el otro es también un encuentro con Cristo. Nos lo dijo Él mismo. Es Él quien llama a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos, pidiendo poder desembarcar. Y si todavía tuviéramos alguna duda, esta es su clara palabra. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Todo ello que hicieron, para el bien o para mal. Esta advertencia es hoy de gran actualidad. Deberíamos usarlo todos como punto fundamental de nuestro examen de conciencia. Eso que hacemos todos los días. Pienso en Libia, en los campos de detención, en los abusos y en la violencia que sufren los migrantes, en los viajes de esperanza, en los rescates y en los rechazos. Todo aquello que hicieron, a mí me lo hicieron. Recuerdo aquel día hace 7 años, justo en el sur de Europa, en la isla. Algunos me contaban las historias propias, cuánto habían sufrido para llegar allí. Y había intérpretes. Y uno contaba cosas terribles en su propia lengua. Y el intérprete parecía traducir bien, pero este primero hablaba largamente y la traducción era breve. Pero pensaba, al parecer esta lengua para expresarse es un poco más larga. Cuando
regresé a la casa nella en la reception tarde. En la c'era recepción una signora, había una señora pace alla sua anima, se n'è andata, que descansa en paz, ya ha partido. che era figlia Esta señora di era hija etiopici de e etíope capiva la lingua e y aveva entendía la narrato lengua y había visto sul TV en la l'incontro televisión este encuentro e mi ha detto questo: y me dijo esto: senta, quello escuche, che il eso traduttore que el etiope traductor le etíope ha detto le dijo non è nella quarta no es parte ni la cuarta delle parte torture, de delle las torturas, sofferenze del che hanno sufrimiento vissuto que loro. ellos han vivido. Mi hanno dato la versione Me destillata. dieron la versión Questo destilada. succede oggi con la Libia. Esto sucede hoy con Ci la danno una Libia. versione Nos dan destillata, una guerra, versión sì, dove è destilada. brutta, non Sí, hay sappiamo. una guerra, es Ma voi non horrible, lo sabemos, immaginate pero ustedes no se imaginan el l'inferno infierno che si vive lì, que se vive allí, nei quei lager di detenzione. que son verdaderamente campos Questa de gente detención. Y esta soltanto gente solamente veniva con una speranza, venía con una esperanza: incrociare il mare. atravesar el mar. La Vergine Maria, ma Que la solazio, Virgen migrazio, María, ci aiuti Solatium a scoprire il volto Migratium, del suo ayuda de figlio los in tutti i migrantes, fratelli e nos le haga descubrir el sorelle rostro de su costretti Hijo a en todos fuggire los da un loro hermanos y terra hermanas per obligados a tante huir de sus tierras ingiustizie por da tantas cui è ancora injusticias afflitto que il aún nostro mondo. afligen a nuestro mundo.